nuestros burbujeros. Bienvenidos a las batallitas de Víctor. Inauguramos nueva sección llamada así en honor a nuestros dos Víctor. Víctor Chinestra, que lo tengo aquí a mi derecha, y Víctor Fernández, que lo veremos otro día. Ambos son profesores de historia de este centro y bueno, Víctor, nos vas a hablar hoy sobre algo muy apasionante, que son los inicios de la escritura, que es cuando se considera que empieza la historia. Eso es, Manuel, es una de las innovaciones más importantes que se han hecho en la historia. Y bueno, todos los historiadores pues están de acuerdo, ¿no?, en que es el hecho que da comienzo a la historia, ¿no? Es el punto que elegimos, que consensuamos, como el del final de esa etapa tan larga que es la prehistoria y el comienzo de la historia. Que si lo pensamos y lo vemos un poco desde el foco más grande, vemos que es un invento pues muy reciente. Es decir, que hemos pasado más tiempo como especie sin escribir, es decir, sin dejar ningún documento escrito, que escribiendo. Es decir, estamos en los pañales de la historia, si lo ponemos en la perspectiva de la prehistoria, que duró pues millones de años, ¿no? Y que pues prácticamente pues la escritura, el inicio, hay debate aquí entre historiadores de si se aceptan algunos ejemplos como escritura o no, pero no nos iríamos más allá de unos 10.000 años, ¿no?, de una escritura o un código para... 10.000 años frente a millones. Porque claro, yo imagino que nuestros chavales o cualquier persona muchas veces piensa que escribir es que a alguien de repente se le ocurrió coger algo y empezar a escribir sobre papel, pero no, claro, eso es muchísimo más... Claro, lleva un proceso. Claro, mucho más complejo. Cuando buscamos cuál es el origen de esta escritura, lo primero que hay que hacer, y como profesor de lengua lo sabrás, es definir. Es decir, ¿qué es la escritura? ¿Qué podemos considerar un sistema de escritura? Bien, pues un sistema de escritura sería la representación gráfica de una lengua. Es decir, una serie de símbolos, de glifos, que tengan una correspondencia muy clara con palabras o con sílabas o con algo fonético. Es decir, siempre que haya una relación entre la lengua y el grafismo, ya podemos hablar de un sistema de escritura. Por eso hay el debate, hay propuestas de sistemas de escritura en los que no está tan clara esa relación entre los símbolos y una lengua, es decir, un idioma. Ya que se han planteado, por ejemplo, que las pinturas rupestres pudieran ser sistemas de escritura, ya que aparte de animales, de representaciones humanas, también aparecen representaciones simbólicas, de figuras geométricas, figuras más abstractas. No me refiero a la flecha de disparar, sino la señal de la flecha como una señal de una indicación, como si fuese arriba, abajo, derecha, izquierda. Sí, flechas, círculos, cuadrados, una especie de rejillas, pero que no se tiene una interpretación clara de lo que significaban. Entonces, ¿las pinturas rupestres podemos considerarlas un sistema de escritura? No, porque no tenemos una vinculación clara con cuál era su significado, es decir, o si hacían referencia pues, a alguna palabra, a algún fonema. De hecho, para estudiarlo tenemos ejemplos muy buenos en Australia, porque en Australia hay la población aborigen, hay grupos que siguen, digamos, en la prehistoria, porque no tienen un sistema de escritura, pero sí que tienen un sistema mnemotécnico para contar las historias, que es a través de las pinturas rupestres. Es decir, una pintura rupestre te ayuda como a memorizar un relato pues de los dioses o de los ancestros. Eso también hacían los indios en las tiendas, en sus tiendas también pintaban escenas. Claro. Y es un modo que les ayuda para contar las historias. Claro, la tradición oral requiere de eso, de una memoria espectacular, ¿no? Que hoy en día pues hemos perdido esa capacidad de memorizar tanto. Tristemente. Ya que pues como la sociedad avanza, también la tecnología, y esta tecnología pues nos ha ayudado a poder prescindir, ¿no?, de esa memoria. Claro, pero a mí ya me surge la primera duda, perdón, que me estoy interrumpiendo, y es que si partimos de la base de que hay una serie de pinturas que te permiten contar una historia, esa historia si se verbaliza, ya estamos hablando de que primero hay una verbalización sin que haya escritura. Claro,
Lo que pasa es que no hay ningún símbolo que te diga esto, aquí cuando leas esto tienes que decir perro, cuando leas esto tienes que decir una A, sino que simplemente pues como si fuera una historia sin texto, como si fuera digamos un recorrido visual por una historieta que te sirve pues para acordarte de la historia de los ancestros o de una leyenda a través de pues como diríamos un cómic pero sin texto, sin el texto, ¿no? Que te sirve para recordar lo que tienes que decir en cada momento, pero no exactamente si ves descontextualizado ese símbolo en otro sitio sabes que tienes que decir A o tienes que decir perro. Lo que está claro es que se comunicaban oralmente y luego ya la escritura es algo que surge mucho después. La escritura, ¿por qué surge la escritura? ¿Por qué crees, Manuel, que surgiría, que habría esta necesidad de poner por escrito las palabras? Pues porque evidentemente eso que ellos están contando tienen que representarlo de alguna manera para que luego todos sepan a qué corresponde cada grafía, cada sonido. Efectivamente. ¿Y cuál crees que fue la primera representación que tenemos escrita? ¿Cuál era la función del primer escrito que conservamos del ser humano? Interesante pregunta. Podrías pensar que es un sol, un animal. Sí, pero ¿qué contaba? ¿Qué contaba? Pues contaría el porqué de algo. Ya empezarían a plantearse ese tipo de una cosas. Una leyenda, claro. Pues no. Muy lejos de esa realidad. El primer escrito es una tabla de Excel. Es un registro administrativo de las reservas que hay de cereal. Muy lógico también. De muy las lógico. Transacciones, los precios, muy lógico, porque tratos. Ahí ya tenemos Hacienda. Efectivamente. Que así quiere saber lo que cada uno tiene para poder ahí ya ir cogiendo su... Claro, porque para contar una historia pues ya lo tenían cubierto, ¿no? Pues había los rapsodas, los chamanes de la tribu que contaban las historias, las pinturas rupestres, pero cuando de verdad se necesita la escritura es cuando hay que registrar de cuánto he comprado, cuánto he vendido, y eso surge en los primeros estados. Es decir, cuando surge el Estado como una forma de administrar pues esos excedentes de grano, estas sociedades más complejas, que ya pues necesitan de un sistema para llevar a cabo una administración, un Estado complejo. Hablamos de Estado que no es una tribu, sino que sería una suma de tribus bajo un único mandatario. Una suma de tribus que se agrupan, pues puede ser en una ciudad o en un conjunto de ciudades ya como un imperio, o sea, a mayor tamaño, pues mayor complejidad de esa administración y que necesitan llevar un registro de las transacciones, de lo que tienen, de lo que venden, de lo que compran. Entonces así surge la escritura. Ya una muy fácil, ¿dónde surgen los primeros estados y dónde tenemos el primer ejemplo? En Mesopotamia. En Mesopotamia, ¿no? Como todo, el principio de todo sería Mesopotamia, que la primera civilización en Mesopotamia son los sumerios, y de los sumerios es el primer documento que tenemos escrito, que es la conocida como la tablilla de Kish, que se encontró en el... Es una de las pocas que no sabemos lo que representa. Lo que representa. Es decir, la escritura mesopotámica que estaba escrita en cuneiformes, como se llama este tipo de escritura, es un sistema de escritura que se utilizó para varias lenguas. Es decir, no solo era para el sumerio, sino para todos los pueblos que fueron pasando por allí. Acadios, babilonios, asirios y los persas. Y conocemos el significado del cuneiforme solamente de las lenguas babilonia, acadia y persa, ya que la piedra roseta, digamos, del cuneiforme sería una inscripción, que es la inscripción de Behistún, que se encontró en Persia. El imperio persa, Darío I, su gran imperio que conquistó hasta Egipto y llegó hasta la misma Europa, registró una de sus leyes, un texto idéntico en cuneiforme en 3 lenguas, en persa, en babilonio y en elamita, que es una lengua también pues, relacionada con el babilonio de la misma familia, y a partir de ahí, del persa antiguo, pues se pudo traducir
el cuneiforme. Apasionante, me parece. ¿Y qué características tenía esta escritura? Pues empieza siendo una escritura administrativa. Estas tablillas, aunque no sabemos lo que significan, sí que podemos ver un poco. Lo que tenemos en pantalla es una plantilla que recoge lo que has dicho tú antes. Claro, ¿no? es la tablilla de X, en la Mesopotamia también se dieron cuenta de que esto, pues aparte de para llevar un registro, servía para lo que estábamos comentando antes, para contar historias. Y en Mesopotamia también encontramos la primera historia, la primera leyenda escrita, que es una epopeya, un poema, que es el poema de Gilgamesh. No sé si te... La verdad que sonará. No, pues, sinceramente Gilgamesh pero no me suena. Es uno de los héroes de la mitología mesopotámica, en la que cuentan pues su historia, que luego tiene muchos paralelismos con la mitología que hemos visto, por ejemplo, en Europa, con la mitología griega, y sería como el Hércules de los mesopotámicos. Cuentan su historia, la de los dioses, y también aparece un elemento en esta epopeya de Gilgamesh que igual te sorprende un poco, que es la del diluvio universal. Eso sí que te suena, ¿no? Eso me suena. Pues, el diluvio universal es un hecho que puede ser que tuvo lugar pues, hace miles de años en Mesopotamia, y que lo recogen distintas tradiciones escritas, distintas culturas de la zona. Y entre ellos los primeros, los mesopotámicos, que en la epopeya de Gilgamesh ya hacen referencia pues, a una gran inundación, que, claro, si tenemos en cuenta la zona en la que estaba en Mesopotamia, los grandes ríos, los ríos que eran su fuente principal de vida, sus crecidas y los desastres que llevaba este agua les daba la vida, pero también destruía podía ser un elemento de destrucción, ¿no? Y ese diluvio aparecía mencionado ahí, en Mesopotamia. Muy interesante, muy, muy curioso. Si seguimos avanzando, bueno, hay también un poco de polémica, porque si le preguntas a un historiador o un asiriólogo te dirá que la primera escritura surgió en Mesopotamia. Pero si le preguntas, por ejemplo, a un egiptólogo, te dirá que de eso nada, que el primer sistema de escritura apareció en Egipto. Y así llegamos a la escritura jeroglífica. Quería preguntarte antes de que sigas, ¿el soporte de este poema? El soporte de la escritura cuneiforme eran tablillas de arcilla. Tablillas de arcilla sobre los que con un instrumento en forma de cuña punzante, ¿no? Iban haciendo los distintos caracteres. Por eso se llama cuneiforme, ¿no? Se me olvidó decirlo por la forma de cuña que tenían los caracteres al hacerlo en estas tablillas de arcilla, que les dejaban secar y se conservaban. En muchos lugares se han conservado gracias a desastres, porque esta arcilla, como mejor se conserva, es cociéndola. Y cuando había un incendio, estas tablillas se cocían y por eso han llegado hasta nosotros. Sí. Qué curioso, qué curioso. Y una pregunta que tengo al respecto. ¿Ahí ya escribían de derecha a izquierda o iban al revés, de derecha a izquierda? ¿Eso se sabe? La escritura cuneiforme, si no recuerdo mal, iba de izquierda a derecha. Va a ser... o sea, como escribimos nosotros actualmente, ¿no lo hacían al revés, de derecha a izquierda? No, en Mesopotamia no. Luego, como veremos, en otras culturas sí que se introducen nuevos sistemas o nueva dirección para leer. Incluso hay debate de cómo se leían algunos textos que no están obviamente traducidos, porque no sabes por dónde empezar. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, en Egipto, la escritura jeroglífica se podía leer de muchas formas. O sea, se podía... Vemos las líneas que delimitan muy bien los renglones, ¿no? Las líneas que teníamos que seguir. Pero estas líneas podían tener una distribución, una orientación. O sea, que dependiendo de la distribución de las líneas es como se leía el texto. Eso es, sí. En Egipto, una de las primeras, digamos, tablillas donde aparece representada la escritura jeroglífica es la paleta de Narmer, que es una paleta que corresponde a los años 3200, 3000 a.C., en la que se representa al faraón Narmer.
¿Te suena de algo este? No me suena. Narmer es, según la leyenda, el primer faraón de Egipto. El que unificaría los antiguos reinos del Bajo Egipto y del Alto Egipto, ¿no? Y que traería la unificación a los dos Egiptos. Es una figura pues que puede ser que existiera históricamente o no. Es una figura mitológica o de leyenda para simbolizar pues esta unión entre las tribus del norte de Egipto, del delta, y las tribus del sur del río. Y este Narmer pues sería utilizado como ese primer faraón, como esa figura mitológica, como el fundador de Egipto. Y en esta paleta lo que hacen es, digamos, conmemorar esa unificación de Egipto. Y aparecen al lado de la figura de Narmer dos símbolos, un siluro y un arpón, que claro, descontextualizados pues no tienen mucho que ver. Pero claro, si buscamos cómo se dice en egipcio siluro y cómo se dice arpón, nos encontramos con que Nar es siluro y Mer arpón. Es decir, utilizan los símbolos que ellos utilizan, los jeroglíficos, para referirse a siluro y arpón, pero no con el significado de la palabra, sino con el significado fonético, para identificar a ese personaje, para verlo en la tablilla y decir, este es Quizás Narmer. Nuestros escuchantes no sepan lo que es un siluro. Un siluro es un pez de río, claro, que es bastante abundante en la zona del Nilo. En el Nilo. Y bueno, y en España en el Ebro también hay muchos. ¿Ah, sí? Sí, es una de las zonas donde más siluros hay, porque los trajeron de Alemania y se convirtió en una especie invasora, y ahora pues es deporte. Ahora que el Ebro está un poco desbordado, pues sí. Ahí los pescadores de siluros van a tener lo fácil. Sí. O sea que hemos dicho que hay una representación del siluro y otro del arpón, pero no realmente con el significado del siluro y del arpón. Claro, es el cambio que hace falta para de la representación gráfica de un elemento, de un pez o de un instrumento, se pasa a la representación fonética, que ya está haciendo pues referencia a una cosa que no tiene nada que ver con un arpón y con un pez, ¿no? Que es el faraón. Y así surgiría la escritura jeroglífica, que luego pues a partir del 2600, 2700 tuvo más utilización por parte de los egipcios. La función era muy distinta a la función de la escritura cuneiforme, ya que los egipcios lo utilizaban sobre todo con un valor mágico. Es decir, que las escrituras egipcias o los jeroglíficos eran conjuros, ofrendas a las divinidades, o textos religiosos, funerarios, o inscripciones, como en el caso de Narmer, para pues contar una historia o honrar el ensalzar la figura del faraón. Porque estaban hechos, sobre todo, la diferencia es que están hechos en piedra. Es decir, los jeroglíficos están aquí ya tallados en la piedra. El soporte ha cambiado. Es distinto. Aunque sí que es verdad que en Egipto luego, como la piedra pues es un material muy complicado, muy poco manejable para la escritura, se pasaron al papiro. Los egipcios que desarrollaron este soporte para la escritura. Lo que pasa es que en papiro también es muy trabajoso el tener que hacer pues el dibujito del siluro, el dibujito del águila, aparte de del que ojo. Imagino que a la hora de conservarse no se conserva. Claro, también. El papiro es mucho más difícil. La piedra, no por otra cosa, es el material que utilizaban los egipcios, porque la piedra permanece, claro, se conserva. Y con la idea que tenían los egipcios de la vida eterna, de la eternidad, pues buscaban eso, que su legado y su historia quedara grabado ahí en la piedra, para la eternidad. Entonces, por eso, los distintos soportes, ¿no? En Mesopotamia, como una tabla de Excel, pues no tiene tanta relevancia al final como el texto sagrado de un dios, pues claro, no importaba tanto el soporte. Y en Egipto, cuando cambian al papiro, tienen que adaptar estos jeroglíficos al papiro. Y ahí surgieron pues otros sistemas de escritura, como el hierático y el demótico, que eran pues una adaptación más fácil para escribir en papiro. Que tener que hacer los dibujos todos muy, muy detallados. ¿Y escribían con pluma de ave o para la hora de escribir en el papiro? Escribían con pluma de ave o con cañas.
con juncos, con eso también el El escriba. Sí, los escribas, que era una clase social muy prestigiosa en Egipto, escribían con eso. Y bueno, pues como sabrás, los jeroglíficos conocemos su significado, gracias a la piedra Rosetta, que es un texto, un edicto de un faraón que era de una dinastía griega, que escribió este edicto en 3 sistemas de escritura distintos: en griego, en jeroglífico y en demótico. Así hemos podido conocer el contenido de ese texto en jeroglífico y poder descifrar pues toda la escritura jeroglífica de Egipto. Y a partir de ahí se hizo la luz, claro, ya se pudo saber lo que significaban y se pudo leer lo que ponía, lo que habían escrito los egipcios. Que de hecho es un descubrimiento bastante reciente. Sí. Porque fue en el siglo XIX Napoleón, cuando va a Egipto. Es en esta campaña, que además de militar también era una campaña científica, en la que llevaban arqueólogos y llevaban a investigadores para investigar pues y dar luz sobre toda esta cultura egipcia, que había permanecido pues prácticamente desconocida hasta ese momento. Y bien, Egipto y Mesopotamia diríamos que son los 2 grandes colosos, ¿no?, de la escritura, las 2 primeras civilizaciones, pero claro, estamos adoptando un punto de vista bastante eurocéntrico, ¿no?, porque al final nuestros sistemas de escritura beben de aquí, de Egipto y Mesopotamia. Pero claro, en el resto del mundo la escritura no llega a través de Egipto y Mesopotamia, sino que la escritura fue surgiendo en distintos puntos del planeta más o menos a la vez, por la misma época. Y podemos ver, por ejemplo, uno de los primeros sistemas de escritura en Asia estaría en la India. La India fue en el valle del río Indo. Surge una de las primeras civilizaciones también hidráulicas, igual que Egipto y Mesopotamia, a orillas del Indo, que se llama la cultura Harappa, que surge en torno al 2600 a.C. Y en la que tenemos representaciones de animales acompañadas de una serie de símbolos, de grafías, lo que se ha conocido como la escritura protoíndica. Harappa no tiene nada que ver con la cultura hindú actual, es decir, la grafía que se utiliza en la India, ya que hay una ruptura en la historia en la que la cultura Harappa desaparece y es sustituida por otra cultura, una indoeuropea, que trae otra lengua, trae otro sistema de escritura, y prácticamente estas tablillas y estos símbolos desaparecen con la llegada de los indoeuropeos. Por lo tanto, están todavía sin descifrar, pero pues teorías hay para todo, ¿no? Con estas tablillas de que podrían ser, pues incluso han llegado a decir que eran como carnes de identidad. Es decir, que pusiera el nombre y un animal asociado a una persona. Pero claro, aquí entramos en el terreno de las teorías, de las hipótesis que claro, es tan amplio como la imaginación te pueda dar a ello. Y si seguimos avanzando hacia el este, encontramos la civilización más avanzada de la Edad Antigua, del momento, y que es así, pues prácticamente hasta la actualidad, pues ha llegado una cultura ancestral, que es la cultura china, efectivamente. En China también encontramos los primeros sistemas de escritura, que es la escritura Jiaguwen. Y es una escritura jeroglífica, es decir, utiliza el mismo sistema que los jeroglíficos egipcios. De hecho, hay profesores de la Universidad de Pekín que se les hace más fácil estudiar los jeroglíficos egipcios, arqueólogos, historiadores, porque utilizan la misma idea que la escritura china, que viene desde el 1300, 1200 antes de Cristo, estas primeras escrituras. Fíjate. Y ahí también hay una relación, como decíamos antes, de que fuese una contabilidad.
No, en este caso no. En estos caparazones, las personas escribían pues, una pregunta al oráculo y arrojaban el caparazón o el hueso al fuego. Entonces, este fuego lo que hacía era agrietar el caparazón y según por dónde pasaban las grietas, pues interpretaban si el oráculo era favorable, desfavorable o hacían una interpretación religiosa Qué bueno. de esa escritura. Entonces, como ves, los soportes también son pues muy variados, ¿no? Claro, Pasados desde depende, las tablillas, claro, y depende desde también de la piedra. zona, Claro, geográfica. al final coges lo que tienes tienes, ahí, lo que hay mano. abundante. Sí. Y en China pues se ve que debía haber muchas tortugas, ¿no? Para que cogieran los En caparazones ese momento, y sí. escribieran sobre ellas, ¿no? Para hacer estas preguntas al fuego. Y bien, si seguimos avanzando en nuestro recorrido por el mundo, también Sí. llegamos a otras civilizaciones que durante muchos años pues para Europa habían sido desconocidas, que son las civilizaciones americanas. En América, mayas, incas, aztecas. Pues cuando llegan los europeos y descubren esas civilizaciones, se descubrió también que utilizaban sistemas de escritura jeroglíficos, y los más antiguos que se han hallado son los que corresponden a la cultura olmeca, que serían los antepasados de los mayas, la cultura que influenciaría el surgimiento de la civilización. En algunos momentos utilizaban la imagen literal de aquí dibujo un águila y es un águila, y eso lo combinaban con otros símbolos que eran silábicos, es decir, que no representaban el objeto, sino pues, una sílaba, un fonema. Y el desciframiento de la escritura olmeca es parcial, no se llegó a descifrar del todo porque la lengua no se conocía, pero sí que a través de la escritura maya, esa sí que se llegó a descifrar, gracias a un obispo castellano que llegó con la conquista en el siglo XVI, que escribió un libro que era La relación de las cosas del Yucatán, en la que se dedicó pues a documentar, a dibujar todos los símbolos jeroglíficos de los mayas y a entrevistar a la población local y a intentar descifrar qué ponía ahí, ¿no? Y gracias a este Diego de Landa, este obispo castellano, pues conocemos la escritura maya, ¿no? El significado. Hizo algo bueno en la iglesia ahí. Sí. Después de tanto, algo hicieron. Y bueno, para terminar este repaso por el mundo, te he traído un caso muy curioso que es Oceanía. En Oceanía pues no tenemos ningún referente así que digamos de una civilización, pero sí que surgió cuando llegaron los primeros europeos, se encontraron con una escritura que se hacía en tablas de madera, en la que mediante grabados se grababan estas tablas, tampoco se conoce el significado, y es esta escritura que es la escritura rongo-rongo. Rongo, curioso nombre. En la que no sabemos cómo se lee, ni tampoco la dirección, ni aquí hace referencia a ninguno de los símbolos. También las fechas se duda entre el siglo XVII, siglo XVIII, por ahí. Y también hay debate de si es una escritura original de los pueblos de Oceanía o simplemente es una imitación del contacto con los primeros europeos. Es decir, cuando los primeros colonizadores europeos llegaron allí con un sistema de escritura, que la población local adoptara ese elemento, es una medida de aculturación, y que desarrollara su propio sistema de escritura. Pero bueno, es un debate también... una hipótesis. ¿Se han encontrado pinturas, algún tipo de pintura rupestre allí en Oceanía? Sí, claro, en Australia, las que te comentaba antes, que los pueblos aborígenes siguen yendo a estas pinturas a contar la historia de sus ancestros y de los dioses, que también utilizan, que antes no lo he comentado, patrones rítmicos, es decir, van con palos y piedras haciendo patrones para recordar también los versos que tienen que recitar, que también lo podríamos conectar ahora donde vamos a ir, que es a Europa, en concreto
donde surge la civilización en Europa, que es en Grecia. En Grecia encontramos los primeros sistemas de escritura, si salvamos las tablillas de Vinca, que son un sistema de escritura no reconocido, por esto que comentábamos antes de la relación del símbolo con el fonema. Sí, sí. En Grecia sí que sí surge la escritura en Europa, en concreto en Creta, la isla de Creta. La civilización minoica desarrolló un sistema de escritura conocido como el lineal A, entre los años 1900 y 1650. Es una escritura jeroglífica y está sin descifrar todavía. Sí que tiene muchas influencias de la escritura egipcia, porque claro, pues, la cultura cretense tuvo mucho contacto con Egipto y de hecho en su arte, en su representación de las pinturas murales es muy parecido al arte egipcio. Y esta escritura en lineal A, se han encontrado sellos de arcilla en los principales palacios cretenses, en Knossos, en Malia, en Festo, pero están sin descifrar todavía. No sabemos si estaban en griego, si estaban en otra lengua, no sabemos nada. Si seguimos avanzando en el tiempo, la otra gran cultura en Grecia fue la micénica, en el continente. Esta sí que desarrolló otro sistema de escritura, el lineal B. Algunos elementos sí que los comparte con el lineal A, pero es una escritura en la que ya sí que se ha descifrado y podemos decir que los micénicos hablaban en griego. Es decir, que lo que se ha encontrado, esa escritura, estaba escrita en griego y por tanto esa población micénica ya podemos vincularla con luego la Grecia clásica. Y volvemos aquí, otra vez en Europa, a que estas tablillas de lineal B eran registros administrativos. Eran los palacios micénicos, como llevan a cabo la contabilidad, con estas tablillas, como la que tenemos aquí en la imagen del lineal B escrito en griego. Que el soporte, estoy viendo, es piedra. No, el soporte es la arcilla. Arcilla. Sí, en este caso quemada. Porque aquí es donde las secaban al sol, es decir, no utilizaban ningún tipo de cocción, las tablillas cuando estaban húmedas hacían estos símbolos y las dejaban secar al sol y las guardaban. Pero como el fin de la cultura micénica es un final violento en el que muchas ciudades se abandonan, hay invasiones de pueblos extranjeros, muchos palacios acaban incendiados, muchas ciudades micénicas, pues se han conservado estas tablillas gracias a los incendios, gracias a que se ha cocido la arcilla y se ha convertido en cerámica más duradera. Sí. Y el que se encargó de descifrar esto fue Arthur Evans, que fue uno de los grandes descubridores de las ciudades micénicas y la cultura micénica. Y ya de aquí tendríamos que dar el salto de Micenas a Roma. No, antes a Grecia, al origen de nuestro alfabeto. El origen es Grecia. Pensaba que ibas a hablar de los fenicios. Claro, los fenicios ahí tienen mucho que ver, porque en Grecia, esto que estábamos viendo, no tiene nada que ver con el alfabeto griego que nosotros conocemos. Ya que en Grecia la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hay un salto de 400 años en los que se deja de escribir. Esta destrucción de los palacios micénicos por estas invasiones de los pueblos bárbaros, como se les conoce a esta gente que no sabemos de dónde llegó muy bien, y acabó con la cultura micénica. Lleva un periodo en el que en Grecia no se escribe durante 400 años. Y cuando se vuelve a escribir, con Homero... No se escribe o no hay constancia de que escribieran, claro, porque es distinto, claro. Claro. Efectivamente, se le llama la época oscura porque no tenemos en la actualidad ningún documento, ninguna fuente escrita de esa época, solo tenemos cerámica. Es decir, que la escritura desaparece porque no hemos encontrado escritura de ese periodo. Cuando vuelve a aparecer es con Homero, ya en el 800 a.C., sigue siendo griego, pero el sistema de escritura no tiene nada que ver. Algunos símbolos sí, que tienen su origen en el lineal B, pero ya es un alfabeto, no es un sistema silábico ni jeroglífico, sino que pasamos al alfabeto. ¿Se ha estudiado y se ha visto alguna cierta evolución con el lineal B? Sí, de hecho el lineal B se ha podido traducir gracias
a que algunos símbolos sí que evolucionaron Ajá. desde el lineal B hasta el alfabeto griego, y de ahí de algunas terminaciones de palabras, de distintos verbos o distintas fórmulas, se ha podido traducir, descifrar. Pero claro, el alfabeto griego bebe directamente, o es una evolución del alfabeto fenicio, que esos sí que son los inventores, digamos, del alfabeto, con permiso de los cananeos, que serían los primeros que adoptan la escritura jeroglífica, tanto, bueno, la escritura jeroglífica egipcia, Sí. y también la escritura cuneiforme, es decir, que el alfabeto fenicio tiene dos fuentes de la que surgen, que son el cuneiforme y el jeroglífico, ya que el pueblo cananeo pues vivió en esas zonas donde entró en contacto con este tipo de escritura y adoptó su lengua a la escritura jeroglífica y a la escritura cuneiforme. Sí, sí. Y ahí surgen el alfabeto ugarítico y el alfabeto proto-sinaítico, que serían los orígenes muy remotos del alfabeto. Ajá. Y de ahí los fenicios desarrollarían Su el alfabeto. el que conocemos, que luego evolucionaría en el alfabeto griego. Pero ese tipo de... Claro, o sea que primero es el alfabeto fenicio y Sí. luego ya vendría el alfabeto griego. Sí, es una evolución. Efectivamente, el alfabeto fenicio, por ejemplo, la letra más característica sería la alfa. La alfa griega viene de la letra alef en fenicio, que si nos vamos al alfabeto ugarítico sería una cabeza de un toro, o sea, de una res, que en fenicio era alef, ¿no? Como se denomina al animal, y de ahí pasó luego al griego con la alfa y a nuestra latina. Ajá. Que prácticamente las grafías pues van evolucionando, ¿no? Y hasta llegar a a la latina, los romanos, que lo único que hicieron fue darle la vuelta a las letras, a muchas, ¿no? Los griegos la escribían en una orientación y los romanos en la otra, no sé si por llevar la contraria o porque no pareciera que se habían copiado mucho, ¿no? Sí. Los romanos con los griegos. Pues ya mucho bebieron ellos de los, Sí, sí. de los griegos. Por eso vamos a darle la vuelta a cosas esta como B son. y así Y no así se nota parece que mucho. no es... que es cosa nuestra. Muy Pues, interesante. Y de los alfabetos pues podríamos Seguir hablando pero si quieres lo dejamos largo para y otro tendido. programa. Yo creo que sí, porque ya nos hemos extendido mucho más de lo que yo pensaba. Te lanzo una pregunta ahora un poco al aire, que no sé si lo quieres tratar aquí o lo tratamos en otro programa, que es, digamos, el concepto de nuestra escritura occidental a la escritura semítica. Que es muy... Sí, claro. Es muy curioso. Es que del alfabeto fenicio no solo deriva el alfabeto griego, sino que también el alfabeto hebreo y el alfabeto árabe derivan de ese fenicio. Pero claro, por ramas distintas, no a través del filtro del griego como nosotros, sino directamente del fenicio surgen también la escritura hebrea y la escritura árabe. Pero esto sí, hablamos en otro programa de alfabetos, lo podemos desarrollar más. Estupendo, me parece apasionante, porque también ahí tenemos también una manera distinta de escribir, Claro. bien sea de derecha a izquierda o sí, y el uso de vocales incluso, que eso algunos, es. Sí. El uso de símbolos diacríticos en vez de vocales. Justo. O sea, Sí, porque ahí las semíticas no tienen... Claro, en la fenicia tampoco, por eso. De la fenicia son los griegos los que meten las vocales. Las ahí, vocales. sí. Muy interesante. Pues me ha encantado el programa, Víctor, y haberte tenido aquí con nosotros. Yo encantado. O sea, y espero que sigamos con muchísimo más programas. Y bueno, y vamos despidiendo aquí el primer episodio de las batallitas de Víctor, el origen de la escritura, y a partir de aquí seguiremos avanzando. Muy bien. Pues muchas gracias por todo, Manuel, por haberme invitado. Y nada, espero que os haya interesado mucho, que por lo menos hayáis aprovechado este podcast. Y nada, nos vemos en la próxima, a ver, con los alfabetos o con otra cosa. Pues nada, despedimos el programa. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.